Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Finanzas en un Ibiza, ese podcast en el que ya sabéis que tratamos siempre de dar la mayor o la mejor educación financiera posible. Y para empezar el capítulo de hoy, lo primero que quiero es agradeceros, sobre todo a todas aquellas personas que bien sea o por la cuenta de Instagram, Finanzas en un Ibiza, o directamente a través de los comentarios del podcast, escribe las diferentes dudas, consultas, temas que les parecen interesantes. Y también muchas gracias a toda aquella gente que también mediante la página web de librosdefinanzas.net nos escribe sus consultas, incluso ya hemos abierto algún que otro debate en el foro y nos ayuda a progresar, porque al final lo que estamos creando es una gran comunidad de educación financiera, de inversores, de emprendedores, de gente que realmente quiere, avanzar y dar un paso más allá en sus finanzas personales. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de temas relacionados con el trading y en concreto quería hablaros del broker porque es una consulta que me habéis realizado con cierta frecuencia, pero además quiero incluir una segunda parte en la que meter algunos conceptos de análisis técnico y sin llegar a ser lógicamente un curso de trading o un mini curso de trading, sí que puede dar pie a que si el día de mañana queréis poder hacer algún tipo de curso de 2, 3, 4, 5 horas relacionados con el tema. Así que ya sabéis, tenéis a vuestra disposición en los comentarios dejar cualquier duda que os pueda quedar o cualquier inquietud que os genere el tema. Y ahora sí que con todo esto dicho, vamos a por el capítulo de hoy. Vamos a empezar hablando del broker, por eso mismo, porque muchas veces me preguntáis cuál es el mejor broker, cómo elegir el mejor broker, y aunque cuando una persona está haciendo trading no es uno de los factores más determinantes, influye mucho más, por ejemplo, el análisis técnico o las nociones de psicotrading, como cada uno se gestione monetariamente y emocionalmente que el broker, pero suele generar bastantes dudas y bastantes preguntas, por eso creo que es un tema importante a abordar. Y para empezar, aunque lo hemos hablado en otros capítulos, vamos a definir qué es un broker, porque un broker lo vamos a entender como un intermediario financiero entre el mercado y tú, ya sea o en productos o en activos de acciones, de forex o de futuros. El broker va a ser siempre la persona o la entidad encargada de realizar o llevar al mercado las operaciones que quieras. Por ejemplo, si quieres comprar acciones de Apple, no puedes llegar y plantarte en mitad de Wall Street y pedir esas acciones. Tiene que haber alguien, un ente regulado y supervisado, que se encargue de comprar esas acciones y de emitir esa orden. Pues en este caso estaríamos hablando del broker. Es importante porque también me confundís con cierta frecuencia lo que es el broker con lo que es el graficador. Y normalmente, como os decía, el broker va a ser la entidad intermediaria entre tú como persona física y el mercado, ya sea del activo que sea, si es financiero, si es inmobiliario, si es futuros, el que sea. Y luego el graficador va a ser el software, la plataforma que nos va a permitir ver los datos que queremos ver. Generalmente suelen ser los movimientos del precio de un activo en concreto. ¿Por qué quería hacer este pequeño inciso? Porque muchas veces, aunque tengamos un broker, nuestro graficador puede ser completamente diferente y tendemos a confundirlo. De vez en cuando me decís: Dani, tengo el broker de ING, por ejemplo, por poner un broker de un banco, y tengo su graficador. Y es como, no, puedes tener como broker ING y tu graficador, por ejemplo, en el caso de ser Forex, puede ser IC Markets, puede ser MetaTrader o puede ser cualquier otro. Hay muchas veces que sí que coincide que es el mismo broker quien te proporciona, quien te ofrece la plataforma, ese graficador,
pero no siempre es así. Entonces entender siempre que broker va a ser la entidad intermediaria y graficador va a ser el software o la plataforma que nos va a reflejar los datos, ya sea bien en tiempo real o con cierto desfase de tiempo. Lógicamente nos interesará más que sea en tiempo real. Ahora bien, a la hora de elegir un broker, a la hora de elegir nuestro intermediario, he querido dejaros los 7 tips o las 7 claves imprescindibles para elegir siempre el que más se adapte a vuestras necesidades. Y esto también es importante porque no existe el broker perfecto, punto número 1. Hay algunos que, pues cobran más comisión que otros que tienen más activos financieros que otros, y normalmente pensamos que hay un broker que cumple con todos los requisitos y no es así. Entonces vamos a ver 7 claves para poder elegir el que más se adapte o mejor se adapte a nosotros. La primera de ellas es que sea un broker que esté registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vamos a operar con nuestro dinero, vamos a necesitar que sea con una entidad que esté regulada. Simplemente porque si sucede cualquier tipo de problema, sabemos que es una entidad que va a sabernos dar respuesta y que no se va a ir con nuestro dinero a ningún tipo de paraíso fiscal. Entonces es importante que esté registrado en esa Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque al final esa comisión es la que se va a encargar de realmente verificar que el broker que estamos utilizando cumple con todos los requisitos y con toda la normativa para poder ejercer la función que debería de ejercer de intermediario. Muchas veces cuando estamos mirando un broker, si deslizamos hasta abajo del todo en la página web, suele aparecer: este broker está registrado con el número X, el que sea, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Genial, pues ese es el dato, el detalle que tenemos que buscar dentro de este aspecto imprescindible. El segundo es que nuestro broker esté configurado en nuestro idioma. En mi caso concreto, por ejemplo, sería en español. ¿Y por qué esto es importante? Porque siempre que haya cambios, bien sea de alguna normativa o bien sea simplemente un aviso de un aumento de volatilidad en el mercado, nuestro broker nos va a notificar. Y si nos notifica en un idioma que no entendemos o que no dominamos bien, puede ser que no nos estemos enterando de una noticia importante. Parece bastante obvio, pero mucha gente, por querer ahorrarse ciertas comisiones, busca a lo mejor un broker en otro idioma, y cuando les llega un correo del tipo que sea notificándoles de algo importante y no se enteran, volvemos a lo mismo. Estamos poniendo nuestro dinero en juego y mejor entender en todo momento qué es lo que está pasando con nuestro broker. El tercer punto fundamental es que tenga sede en algún país regularizado, y esto tiene mucha relación con el primer punto, con el que esté registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Y por qué es importante que tenga sede en algún país regularizado? Por lo mismo que comentábamos antes, para saber que nuestro dinero siempre va a estar disponible y va a estar en una zona, legal, en una zona en la que sepamos que nuestro dinero va a estar protegido y va a estar a buen resguardo, y que no va a correr el riesgo de que se mueva entre diferentes bancos de un paraíso fiscal, nosotros ni nos enteremos, y cuando tengamos beneficios o incluso cuando tengamos que retirar cierto capital, tengamos la mala suerte o la mala noticia de que nos digan: sintiéndolo mucho, tu dinero no se encuentra disponible, y hayamos perdido también ese dinero que con tanto esfuerzo nos haya podido costar ahorrar. Como cuarto punto imprescindible, es importante que disponga del activo del que queremos operar, y aunque también parezca una cosa muy lógica y una cosa muy obvia, lo he querido destacar porque en ocasiones hay brokers que ofrecen muchos de los activos que queremos operar. Por ejemplo, ofrecen acciones del Nasdaq, ofrecen acciones del S&P, ofrecen acciones del Eurostock, pero en un momento dado, si queremos comprar una acción del IBEX, del índice español, no lo vamos a encontrar disponible. Entonces siempre chequear antes cuáles son los activos que puede tener nuestro broker para saber si va a cumplir con lo que le pidamos, si va a tener esas acciones, esos futuros, esos índices, esas materias primas que queramos buscar. Es bastante obvio y bastante lógico, pero de verdad, muchas veces buscamos a lo mejor en un broker americano, queremos comprar acciones de Endesa, una empresa española por ejemplo, y no las encontramos disponibles. El quinto punto esencial es, lógicamente, también el de encontrar unas buenas comisiones o un buen spread. El spread es la diferencia que nos va a cobrar el broker
a la hora de entrar en una operación. Por ejemplo, voy a poner en esta ocasión una paridad euro-dólar en el mercado Forex, y si vamos a suponer que yo quiero realizar una compra que se encuentra ahora mismo en 1.104, ¿vale? Ese es el valor en el que yo quiero entrar en el euro-dólar. Cuando clique, lo más probable es que mi broker me meta en la operación en 1.106. ¿Por qué en 1.106 y no en 1.104? Porque esos 2 pips de diferencia, o esos 2 puntos de diferencia, son los que me va a cobrar en concepto de comisiones. A fin de cuentas, a mi broker le va a dar igual si yo gano dinero, si yo pierdo dinero o si yo estoy perdiendo un poco el tiempo en mis operaciones. ¿Por qué? Porque él va a ganar siempre y cuando yo entre a realizar una operación. Entonces, digamos que a mi broker le interesa más que yo opere con mucha frecuencia a que yo realmente esté obteniendo resultados. Simplemente por eso, porque es la forma en la que va a ganar esos ingresos. Y, por ejemplo, por tener una referencia, es interesante que en un futuro, por ejemplo del SP o del Eurostoxx, mi broker me cobre entre 5 y 10 euros entre la entrada y la salida de mi operación, sabiendo que lógicamente, pues por ejemplo en el Eurostoxx, si no me equivoco, creo que son 10 euros cada punto de movimiento. Entonces, si ganamos 3, 4, 5 puntos o 10 puntos, sabemos que vamos a tener que descontar ese punto que nos va a cobrar el broker en concepto de comisión. Entonces, es importante siempre ajustar al máximo posible las comisiones sin olvidarnos los requisitos anteriores que venimos comentando. Como sexto punto, voy a destacar el apalancamiento, y esto no quiere decir que mi broker tenga que tener a lo mejor un apalancamiento 1.500, es decir, que por cada euro o dólar que yo opere, mi broker me aporte 500 adicionales. ¿Por qué esto es interesante? Porque muchas veces, como al broker le da igual si ganes o pierdas, si existe mucho apalancamiento, corremos el riesgo de que nuestra operación, el ratio riesgo-beneficio, también se dispare. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor si yo opero con 1.000 euros, puede ser que en un movimiento brusco del mercado pierda todo mi dinero, y eso al broker le va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas le hemos pagado una comisión y él se va a olvidar. ¿Cuál sería, por ejemplo, un buen ratio de apalancamiento? Pues oscilaría entre 1.100 y 1.200. También es muy importante tener en cuenta que cuanto más novatos o cuanto más nuevos somos en esto del trading, menos apalancamiento deberemos utilizar, precisamente por eso mismo, porque aunque puedan existir interesantes beneficios, también tenemos que tener en cuenta que el riesgo que vamos a correr va a ser mucho mayor, y si estamos empezando es más probable que perdamos o que quememos nuestra cuenta. Entonces hay que contar con un buen apalancamiento, pero siempre dentro de unos parámetros coherentes. Y por último, el último tip imprescindible que quería dejaros es que nuestro broker cuente con una velocidad de respuesta eficaz. ¿Y esto por qué os lo planteo? Porque en ciertos momentos en los que aumente la volatilidad, por ejemplo por la presencia de noticias, porque exista una noticia de tasa de paro en un país concreto, porque existan los resultados o se vayan a dar los resultados de una empresa concreta, en esos momentos el mercado va a coger mucha volatilidad, es decir, los precios se van a mover con mayor velocidad y con mayor brusquedad. ¿Por qué es importante entonces que nuestro broker tenga una velocidad de respuesta eficaz? Precisamente porque si nos encontramos en un momento de estos y se nos gira la operación muy rápidamente, va a ser importante que podamos actuar con velocidad. Entonces, si nuestro broker no nos la ofrece, puede ser que en un momento dado una vela grande o un movimiento grande nos termine echando del mercado sin que nosotros ni siquiera nos hayamos podido dar cuenta. Entonces es un elemento que también me parece fundamental. Y una vez hecho este análisis por los diferentes brokers o por los diferentes tips a tener en cuenta dentro de un broker, quiero dejaros algunos que en mi caso conozco, no he trabajado con todos, pero generalmente pues tienen muy buena fama, tienen muy buena reputación, y si queréis empezar, pues bueno, son bastante recomendables. A la hora de trabajar con acciones o con futuros, pueden ser interesantes los siguientes brokers como DEGIRO, NinjaTrader, Interactive Broker o eBrokers. Todos ellos, bueno, eBroker en concreto es directamente un broker español, y todos o la gran mayoría, si no están configurados en español, están configurados en inglés,
tienen muy buena reputación, están registrados en esa Comisión Nacional del Mercado de Valores y normalmente suelen tener unas comisiones y unos spreads bastante competitivos. Si hablamos de Forex, del mercado de divisas, pueden ser interesantes brokers como IC Markets, NinjaTrader, aquí vuelve a repetir puesto, EverFX o FX Primus. Volvemos a lo mismo, también por unas buenas comisiones, un buen apalancamiento y cumplir con todos los requisitos que hablábamos antes para, digamos, ser fiables en el medio y en el largo plazo. Hasta aquí termina esta primera parte del audio, que como os decía, quería meter un poquito más de contenido para poder hacerlo pues un poquito más interesante, y quiero hablaros de algunas nociones de análisis técnico que no hemos hablado en otras ocasiones. Y hoy en concreto quiero hablaros de la teoría de Dow, que digamos es una de las bases, es uno de los pilares fundamentales de todas las personas que en algún momento se han planteado hacer trading o que actualmente están haciendo trading. ¿De quién viene o quién originó la teoría de Dow? Pues bien, Charles Dow fue un periodista y economista estadounidense, nació en el año 1851 y falleció en el año 1902, es decir, de esto ya hace más de un siglo, y fue uno de los primeros analistas de mercado que empezó a sentar las bases de la lógica operativa en los mercados. De hecho, Charles Dow fue el primero que determinó las diferentes tendencias de mercado y consideró que para que un trader pueda obtener resultados debe operar siempre a favor de la tendencia. ¿Cuáles fueron las conclusiones que obtuvo Charles Dow en el siglo XIX? Pues bien, lo primero, que el mercado se mueve por tendencias, al final son todo impulsos y retrocesos originados por la ley de la oferta y la demanda, siempre los precios se van a mover conforme exista oferta o exista demanda, y determinó 3 tipos de tendencia en función de la temporalidad. Charles Dow hablaba de una tendencia primaria para todas aquellas que comprendían un tiempo de entre 1 y 3 años, generalmente suelen ser ciclos económicos un poquito más largos. La tendencia secundaria suele ser aquella que comprende entre las 3 semanas y los 3 meses, y son tendencias un poco más, digamos, menos fuertes, pero que también son importantes a tener en cuenta, sobre todo si somos operadores o traders intradiarios o incluso scalper, que ya sabéis que es la variante más agresiva. Si no suena el término scalper, os recomiendo escuchar el capítulo de Vocabulario en Finanzas 2, en el que, si no me equivoco, hablamos de estos términos. Y por último, Charles Dow hablaba también de una tendencia terciaria, que es aquella que dura menos de 3 semanas. Lógicamente esta, pues como os decía, para operadores o para traders que operan en temporalidades más bajas, suele ser también de las más interesantes a tener en cuenta, sabiendo que al final una tendencia terciaria se va a encontrar dentro de una secundaria y finalmente una tendencia secundaria se va a encontrar dentro de una tendencia primaria. Pues bien, aparte de eso, Charles Dow, con muchísima lógica, determinó que el mercado se puede mover en 3 direcciones diferentes: en dirección alcista, generando una tendencia alcista; en dirección bajista, generando una tendencia bajista; o en un rango lateral en el que los precios se van a encontrar encajados. Pues bien, ¿cuáles son las claves que determinó Charles Dow para poder confirmar que una tendencia en un mercado concreto es alcista? Pues por ejemplo, siempre que los mínimos del movimiento del precio de un activo, los mínimos consecutivos, sean superiores, vamos a poder determinar que estamos ante una tendencia alcista. Para eso, Charles Dow lo que hacía era trazar una línea que uniese los diferentes mínimos de un precio concreto, y si se producían 2 toques, podíamos empezar a hablar de esa tendencia alcista, y si se producían 3 toques, directamente la tendencia quedaba confirmada. Para hablar de tendencias bajistas, Charles Dow trazaba una línea que uniese los máximos consecutivos del rango de movimiento de un activo financiero, y siempre y cuando estos máximos fueran inferiores, podríamos o podemos estar hablando de una tendencia bajista. Como también os decía, el tercer elemento de Charles Dow, la tendencia lateral, es aquella en la que los mínimos y los máximos de un movimiento de un precio
quedaban encajados en un rango determinado. Es en ese punto donde Charles Dow determinaba que existía un rango lateral y en estos casos, pues bueno, solamente los operadores más experimentados, digamos que eran aquellos que podían permitirse operar en este tipo de rangos laterales. Ahora bien, esto también, ¿qué determina? Pues siguiendo la línea de estudio de Charles Dow, tenemos 3 elementos importantes. El primero son los niveles de soporte. ¿Y qué son los soportes? Pues son aquellos niveles en los que los precios de venta se van a detener. Es decir, va a ser, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un análisis de precios en una pantalla, es decir, tenemos un gráfico de análisis técnico frente a nosotros, si vemos que en un determinado precio, vamos a ir, por ejemplo, a las acciones de Apple y vamos a poner $1.000. Si vemos que los precios cada vez que llegan de las acciones de Apple, cada vez que llegan a $1.000, vuelven a subir hacia arriba, podemos determinar que es un punto en el que la ley de la demanda supera a la oferta de mercado, perdón, al revés, que la oferta supera a la demanda de mercado y los precios van a ascender, determinando un soporte en esa zona de $1.000, porque entendemos que generalmente van a estar siempre por encima y siempre que caen a ese nivel de precios van a rebotar al alza. Luego, por otro lado, vamos a tener los niveles de resistencia. Los niveles de resistencia son aquellos en los que los precios de compra se van a detener, es decir, son aquellos puntos en los que el precio va a fijar una serie de máximos y va a volver a caer. ¿Por qué? Porque en ese momento la oferta va a superar a la demanda, es decir, va a haber más gente vendiendo que comprando, y eso va a determinar una especie de techo dentro de nuestro análisis gráfico en el que vamos a ver, por ejemplo, me voy a las acciones de Tesla, por cambiar de acciones, cada vez que Tesla a lo mejor llega a los $1.000, la gente va a vender porque seguramente ya hayan obtenido un beneficio superior al que esperaban obtener y pues bueno, van a generar esa serie de ventas. Es importante hablar también de una ley no escrita, ¿no? de la que se habla mucho dentro del análisis técnico, que dice lo siguiente, y es que cuando un soporte rompe o cuando un soporte se rompe, pasa a convertirse en resistencia y viceversa. Cuando una resistencia se rompe, pasa a convertirse en soporte. ¿Por qué este elemento es importante? Porque muchas veces y muchos operadores bursátiles, muchos traders, lo que hacen es esperar a la rotura o viendo un soporte o viendo una resistencia, esperar al retroceso del movimiento para volver a entrar, en este caso, a favor de la tendencia. Lógicamente, hay que destacar que en ciertas ocasiones va a haber falsas roturas con las que, bueno, pues no se puede acertar siempre en el mercado. Ya sabéis que nadie tiene la bola de cristal ni acierta al 100% de las veces. Entonces también hay que tener cuidado porque esas roturas que generalmente se cumplen con mucha probabilidad, en otras ocasiones pues generan falsos movimientos simplemente para echar del mercado a las manos débiles. Y por último, siguiendo la línea de estudio de Charles Dow, muchas veces también podemos determinar dentro de un gráfico de precios lo que se conoce como un canal. Un canal al final es el rango de precios en el que se va a quedar estancado nuestro activo financiero. ¿Por qué? Simplemente porque no hay volumen suficiente para romper la resistencia o para romper el soporte. Ejemplo, ¿no? Vamos a suponer en este caso las acciones de Endesa, empresa que también he nombrado antes, y vamos a suponer, que no me conozco los datos de los precios de Endesa, pero bueno, que están entre 10 y 20 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese rango de precio va a haber mucha gente comprando y vendiendo, pero no va a haber nadie que venda por debajo de 10 euros, ni va a haber nadie que compra por encima de 20 euros. Entonces, durante un tiempo, digamos que los rangos de precio van a fluctuar o van a rebotar entre ese soporte y esa resistencia hasta que o bien una noticia fuerte o cualquier otro elemento consiga romper o bien por arriba o bien por abajo ese canal, y ya estaríamos hablando de un movimiento nuevo. Y con esto, chicos, voy a concluir también esas pequeñas nociones de análisis técnico. Espero que os hayan resultado útiles y que si tenéis un gráfico de precios delante de análisis técnico, al menos ya podáis ir interpretando diferentes niveles en los que los precios se detienen, y si es por un lado serán soportes, si es por otro serán resistencias,
y también que poquito a poco vayáis pudiendo determinar diferentes tendencias, también pues si son alcistas o si son bajistas, en función del movimiento que estén generados. Por mi parte nada más, nos vemos en próximos episodios y recordad siempre que en Libros de Finanzas también tenéis un montón de artículos que hablan de trading y que no os olvidéis de dejar en comentarios cuál es la temática que os gustaría tratar o qué dudas os generan, sobre todo temas de trading, temas de bolsa, temas de inversión, temas de emprendimiento, para poder seguir creando contenido, sobre todo que sea atractivo para todas aquellas personas que escuchan el podcast. Nada más chicos, un fuerte saludo y nos vemos en próximos episodios. Chao, chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.